Llegamos al barrio de San Antonio. Vamos a ver cómo es uno de los barrios que todavía conserva la arquitectura y lo que era Cali hace unos 200 años. Bienvenidos a un nuevo video. Lo voy a empezar desde la parte más alta de San Antonio, o sea, la iglesia. La iglesia se encuentra en la cima de San Antonio. San Antonio es una especie de montañita. Está entre 70 y 140 metros más alto que el centro plano de Cali. Bueno, esta es la plaza de arriba, esto es donde está la iglesia. Esta es la iglesia de aquí, bastante icónica, la verdad. Tiene un kiosquito del lado derecho de la iglesia, izquierda de nosotros. Acá en toda esta plaza hay vendedores que piercings, cadenitas, cositas de artesanía. También hay cositas de niños, por ejemplo esto no sé qué es. Estos son como cholados. Más artesanías. Aquí venden obleas. Esto de las obleas siempre están acá. Y lo que no puede faltar aquí arriba. Ah, justo el taxi se puso ahí encima. ¿A cómo? Muy buenas. De 8, de 9, de 10, de 12. Listo, estas mazorquitas asadas deliciosas con mantequilla y sal. Voy a señalar con la mazorca porque tengo la mano ocupada. En la plaza está como esta rampita que supongo que es para subir allá, que dice Subestación San Antonio, que esto es como una planta eléctrica. No está enfocando, perdón. Vela. De hecho, cuando iba a volar el dron me salió una advertencia de que la zona estaba como... no me acuerdo cómo era la palabra, pero era como medio censurada, pues. Y esto lo cogieron porque es una rampa completamente lisita. Ahí te alquilan esas canastas de cerveza. Obviamente eso es para niños más que todo, aunque los adultos también tienen... no sé si en las mismas canastas caben o le dan algún otro tipo como de, vamos a decir, vehículo. Alquilan eso, no sé cuánto vale, debe ser barato. Y miren, así se resbalan los niños, aunque él no tiene una canasta, pero sí como una maderita. Y esto es típico aquí, como de que, tienes un niño, ¿no había visto? ¿Y esto qué es? Como un chivo. Bueno, eso no es normal, pero bueno. A pesar de que hay como un chivo ahí, bueno, aquí se tiran los niños y los adultos y pues es como típico acá y es, bueno, divertidito. Yo nunca me he tirado. Y de este otro lado, miren este árbol tan gigante y miren la raíz, o sea, la raíz cubre toda esta parte de acá. Este árbol es mítico en San Antonio. Y acá hay una plaza, me voy a acercar un poquito más. Ahí están como tomando fotos de un 15 años. Resulta que esta plaza la utilizan mucho. Supongo más que todos los fines de semana vienen cuenteros. Para los que no sepan, de pronto eso no pasa en otros países. Yo creería que sí, la cuentería en Latinoamérica. Pues son gente que se pone a contar cuentos literalmente, pero son cuentos chistosos. O sea, son cosas muy chistosas. Y luego pasan una mochilita. Es totalmente gratis, o sea, eso está abierto, eso no te cobran una entrada, nada. El cuentero no te cobra por estar ahí, por ver. Lo puedes hacer completamente gratis, pero cuando acabe el show, pues claro, tú lo disfrutaste, tiraste caja, como decimos acá, o sea, te reíste mucho. Tú le das una propina al señor que va pasando con el sombrerito o con la mochila. Entonces, esa gente se hace la plata así y eso también es bastante común aquí en San Antonio. Ahí se está comiendo las hojas del piso. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer ahí? Ahora le pego un cabezazo. ¡Pumba! ¡Déjame comer! Bueno, miren, esta es como la calle principal, como la típica subida donde puedes subir a la iglesia. Acá siempre parquean motos. Ahorita está vacío porque estamos en un día de semana. Hoy es jueves normal, no es jueves festivo ni nada, entonces por eso está así. Ni siquiera es tarde, son como apenas las 7 de la noche, pero los puestos están activos. Hay restaurantes como este que son como malujositos y por ejemplo tienen parte arriba que tienen full vista
Y hay puesticos como ese que te venden fritos y cosas típicas de Cali, como por ejemplo, ella está comiendo un aborrajado, que es un maduro. Es un maduro que le ponen queso adentro y afuera tiene una cubierta de entre que tiene masa, huevo y tal, como para que quede crocantico. Eso es full caleño y full delicioso. Y hay empanadas, chorizos, papa rellena, de todo. Y por allá al fondo se ve Cali, siempre queda en una loma. San Antonio es muy conocido por ser un barrio donde llega mucho hippie, incluso hippies internacionales, porque te topas con gringos o con europeos que tienen full estilo hippie, full estilo bohemio. Y entre los locales también San Antonio es un poco conocido como para parchar entre amigos y consumir un poco de la verde, si ya saben a lo que me refiero. La arquitectura colonial le da un ambiente excelente. La cocina típica vallecaucana encuentras casi de todo: empanadas, aborrajados, marranitas, champús. Hay comida también internacional, restaurantes mexicanos, italianos, españoles. Hay cafeterías artesanales pa' donde mire, literalmente. Y también comida callejera típica de Cali, o al menos del Valle del Cauca, como la mazorca asada, los cholados, el chontaduro. Enfrente de la iglesia hay una parte de la loma con pasto donde te puedes sentar, donde puedes estar ahí, acostarte si quieres, incluso hacer un picnic. Y más abajo hay otra plaza donde hay una escultura que es una maceta. Y no esta maceta, sino esta otra maceta. Le dicen maceta porque es un palo donde clavas otros palitos y en esos palitos hay dulces, pueden haber flores, pueden haber juguetes. Esto se lo dan los padrinos a sus ahijados para fortalecer la relación. Es una costumbre que se tiene aquí en Cali y pasa más o menos en junio. Miren lo que se puede apreciar aquí en Cali. Si mi voz se escucha rara es porque separé el audio, porque hay una música y no quiero que me salte el copyright. Miren esta, creo que este es un local, pero miren lo hermoso que es. O sea, esto es, o sea, son matas de verdad. Toda la pared está cubierta. Miren la casa de la esquina, es como típica de cómo eran las casas aquí. O sea, tiene un estilo, aquí se maneja el estilo colonial y republicano. Miren, acá hay unos cafés. De hecho, el barrio de San Antonio es epicentro cultural y bohemio de la ciudad de Cali. O sea, venir a San Antonio no es visitar un barrio, sino es visitar una historia. Ay, miren que sí es un local. La entrada es espectacular, eso es típico de acá. Miren esto, o sea, esto parece estar cerrado, pero miren, por afuera es bien bonito, con la arquitectura típica, y adentro se puede ver como si fuera, o sea, hay muchos cuadros y tal. Esto es como un negocio, pero está cerrado, así que pues, bueno, no va a grabar más. Miren, y todo eso, San Antonio, San Antonio es full lomas, que no se confunda con la Loma de la Cruz, que eso de hecho creo que no está muy lejos de acá, pero es otro spot diferente. O sea, no es lo mismo San Antonio y la Loma de la Cruz, pero San Antonio es puras lomas. Miren todo esto. Acá hay como un restaurante y eso de arriba, les debo el dato. Les voy a poner, yo creo que les voy a poner aquí qué es lo que es este lugar, pero está muy bonito. Esas lomas por allá, no queremos caminar mucho porque es que la verdad está vacío. Y la verdad por esos lados, o sea, no es peligroso porque lo cuidan. Hay mucho turismo, pero pues tampoco hay que dar papaya, hay loquitos por ahí. Miren, por acá hay como galerías de arte, donde se reúne la gente y literal hay full cositas chimbas para ver. Miren, este lugar es icónico en la ciudad de Cali. Si ponen en los comentarios que quieren ver un video exclusivo solo de esto, vengo y grabo solamente un video de esto cuando esté abierto, obviamente, porque ahorita está cerrado. Esta es una imprenta que se fundó en 1934, o sea, esto es viejísimo. Es la única que sigue utilizando una imprenta tipográfica tradicional, o sea, eso es una máquina vieja. Esto es un ejemplo de todo lo que hacen. Miren estos carteles y ustedes dirán, no, pues, o sea, normal.
Yo conozco una amiga que también lo hace, te cobra barato y usa inteligencia artificial. Bueno, aquí no utilizan nada de eso, papi, esto es a la antigua. O sea, aquí es a la antigua todo. Les voy a dejar algún video que encuentre en YouTube de cómo hacen para que tengan una pruebita de lo importante que es esto y de lo que están manteniendo. O sea, esto es un patrimonio, literal. Las máquinas que tienen adentro, literal, son máquinas de museo. O sea, son unas máquinas viejísimas que todavía están funcionando. Y este local sigue vigente. Esta gente ha hecho carteles para ferias, para conciertos de rock, para un poco de gente. Miren, y diagonal a la imprenta, literal aquí, se llama Domingo. Por afuera tiene su estilo así, no sé qué estilo es este. Aquí nos pedimos los respectivos cafés. Cabe aclarar que los dos son para mí. Ella no quiso pedir nada. Y miren la compañía que tenemos arriba. Esto de aquí creo que le llaman vulgarmente pechiamarillo. Este pajarito que está acá. Y más arribita hay una pareja de lo que en Cali le decimos torcasas. Dos torcasitas, parejita. Están todos dormidos. San Antonio no es el primer barrio o tampoco es desde donde se fundó Cali, o sea, tipo a partir de San Antonio creció Cali, no es así. Eso fue, creo, si no estoy mal, desde la plaza de Caicedo, que no está de hecho muy lejos de acá. Cali se fundó en 1535, si no estoy mal, y la iglesia, que fue de lo primero en hacerse en el barrio de San Antonio, fue construida en 1747, o sea, es mucho tiempo después. Pero San Antonio es el único barrio de todos esos barrios antiguos, de los primeros de como era Cali hace 200 años, que todavía conserva su estilo colonial y republicano. Esa es la diferencia de San Antonio. San Antonio, con el pasar del tiempo, se volvió un patrimonio. Cuando vienes a San Antonio ves mucho extranjero, literal. O sea, tú normalmente ves extranjero en las partes turísticas, pero en San Antonio siempre están como los hippies, como sí, la gente que tiene las plumas así, que están todos tatuados y que visten ropa súper holgada, sí, que parecen como indigentes, pero no son indigentes. Pueden ser artistas, pueden ser hasta filósofos, pero son extranjeros que siempre tienen como esa vibra, porque San Antonio es así, es como muy bohemio, como muy así. En la loma, desde donde que están viendo en las imágenes, ahí se parcha la gente, se acuesta, hay gente que duerme incluso ahí. Hay muchos que se sientan y pueden hacer un tipo picnic, ahí no cuesta nada hacer eso. Y hay gente que va a fumarse el piti, a consumir hierbas, y no exactamente albahaca, ya saben a lo que me refiero. No sé, no estoy enterado porque es que la verdad yo no consumo. No estoy enterado si ahorita es legal la dosis personal o no, pero ahí siempre lo han hecho. Usted llega y es normal que huela eso. O sea, no es como que, ay, están haciendo eso. No, puede ser normal. Entonces, que no se sorprendan si llegan a venir a este barrio y les huele un poquito a eso. Pero, o sea, eso es parte, literal, se ha vuelto hasta parte del barrio. Si no te huele a eso, está raro. Y un dato digno del canal de Dross es que el pan de bono aquí vale 16.000 pesos. O sea, eso decía pan de bono. No grupo de pan de bonos por 2, por 3, por 4, por 5 pan de bonos. No. Decía pan de bono y decía 16.000 pesos. O sea, tiene que ser el pan de bono más rico no de la ciudad, sino el departamento del Valle del Cauca. Miren tan bonitas las calles de aquí. O sea, literal, esto parece un pueblito. Parece más un pueblito. Pues salvo por los carros que ustedes ven, que son carros de la época, o sea, de esta época pues. Salvo por eso y porque hay un edificio por allá grandísimo, ustedes ven esto, y literal parece un pueblito, algo antiguo. Bueno, y a pesar de que muchos de estos locales son incluso escuelas para bailar, galerías,
restaurantes, Airbnbs, también hay gente que vive por acá. O sea, yo creo que, por ejemplo, esta casa ya no tiene un estilo tan San Antonio, o sea, como tan antiguito, pero hay gente que también vive más arriba, donde ya no hay tanto comercio y viven en estas casas así que son así todos del estilo de acá. Miren lo que son estas callecitas, o sea, desde que ves esta calle tan chiquita, es la típica calle de pueblo, literal. Y estamos en la ciudad de Cali. Ni para decir, no, es que está a media hora de Cali, no, está en Cali. Es como el pueblito paisa, pero de Medellín, pero no mandado a hacer, sino que ya existía. Tengan en cuenta que no grabé todo lo que hay en San Antonio porque sería un video de más de una hora probablemente, pero sepan que aquí no solamente hay restaurantes bonitos y comida callejera y spots de hace 200 años, sino que también hay academias de danza para que tú, si eres de otro lugar del mundo, de pronto no sabes, pero Cali es la capital de la salsa. Caleño que no sabe bailar es caleño chiviao. Aquí te enseñan a bailar, hay de todo, hay galerías, hay para tomar café, para comer helado, para hacer de todo un poco, de verdad. Si te gustó lo poquito que te mostré de San Antonio, deberías ir a San Antonio y conocer todo lo que tiene de más y que no mostré en este video. Si les gustó, dejen su like. Si faltó algo súper relevante que mencionar o mostrar en el video, por favor déjenlos en los comentarios. Esta fue más o menos una vistica rápida de lo que puede ser San Antonio, como para que vengan, si están en Cali o si están cerca de Cali, pueden arrimar a la ciudad y disfrutar de este súper barrio, que es uno de los barrios más antiguos, no el más, pero que todavía conserva la arquitectura de la época, de hace 200 años más o menos. Eso fue todo por el video de hoy. Suscríbanse. Bye.